social. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que está ocurriendo en Colón. Yo creo que ya hemos tocado un poco el tema, pero vamos a profundizar porque esto parece un tema de nunca acabar. Claro. Gilberto Toro es amigo de nosotros. Sí. Y vamos a hablar con él a calzón quitado. Así es. Porque él nos entiende y él sabe que cuando está con nosotros en el Hello, la preguntadera se forma fuerte. Gilberto está en la provincia y definitivamente él puede conocer muy a fondo y palpar, qué ¿no? está pasando. Y cuando ya llega un punto donde... ¿Cuál es la razón de todo este tipo? ¿Cuál es la cadena en espiral que se está viviendo? Y cuando ya llega un punto donde simplemente hacer programas sociales y temas de inclusión ya no da más. Hay que pasar a otro nivel. Hello, Gilberto. Coméntanos, ¿qué está pasando con las pandillas? Ellos están tomando la juventud. ¿Qué opinas tú? Hello, hello. ¡Hey, Gilberto! Mi hermano. El grupo, bueno, pues aquí estamos. Bienvenido. Miren, gracias, Nati. Miren, ya yo no sé si ustedes creen en el déjà vu, pero yo esto lo veo como déjà vu. Y es molestoso, quiero que sepan, porque definitivamente cada vez que se dan estos estallidos, la sociedad se alarma, se altera, el tema cobra relevancia. Sin embargo, después, cuando se enfría todo, se apaga todo. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que nada de esto, a los que investigamos, que hemos planteado, hemos hecho estudios sobre este tema, nada nos sorprende. Esto estaba pronosticado, hay estudios, hay proyectos, hay propuestas, hay planes, donde todo esto apuntaba a que con la debida prevención no deberíamos estar experimentando esto. Sin embargo, tristemente no se actúa, somos una sociedad muy reactiva y aquí están los resultados. Encontramos ahora una figura de pandilla criolla que hace 10, 12 años era el perfil, una pandilla criolla que estaba cuidando su territorio, que cuidaba la cancha para que otros no llegaran, que otros no invadieran, no se metieran, peleándose el micro narco. Gilberto, ¿qué pasa cuando ya la prevención no funcionó y estamos en otra etapa del pandillismo? ¿Qué se hace ahora? Es que yo no sé si ha habido prevención. Bueno, es que lo que dice Gilberto, hubo una etapa donde se trató de hacer prevención. ¿Qué pasa ahora? Pero, Robbie, vamos a hablar si esa prevención hubiese aterrizado, hubiese tenido continuidad. Pero yo igual que otros investigadores y cientistas sociales, hemos sido testigos de que aquí nada tiene continuidad. Lo que empieza en un periodo cambia inmediatamente con el cambio de gobierno. Todo se tira a la basura y se empieza de cero. Yo creo que aquí se sufre del trauma de la primera vez. Aquí todo se quiere anunciar como si fuera la primera vez. Y se insisten en cosas incluso demuestran que no son efectivas, pero se insiste y se insiste porque se cree que se quiere pensar que es la primera vez. Entonces, yo no pudiera decir que la prevención ha fallado porque la mayoría de los proyectos enfocados a prevenir el tema de las pandillas no han tenido continuidad, han sido abandonados por la sociedad en general. Y justamente... Es más, a ver. Gilberto, es que lo que estás hablando me llama mucho la atención porque yo soy la que considera de que la prevención debe ser enérgica. Porque así mismo es el resultado cuando no se tiene. Es fuerte, como lo que estamos viviendo ahorita. Si no es enérgica, fuerte, contundente, no va a dar resultado. Porque tiene falencias y se van escapando. Ahora, qué triste ver que se dice que el resultado o lo que podría ayudar a la delincuencia es el deporte y resulta que este tipo de actos se dan en una cancha donde la gente está tratando de salir de ese lugar, pero ahora entra entonces, no importa dónde te encuentres. Gilberto. Claro, y es interesante porque va muy casado con una respuesta de prevención efectiva. Sin embargo, tampoco es por arte de magia. El hecho de que yo juegue fútbol o esté en una cancha, eso no me convierte a mí automáticamente que yo estoy protegido o estoy libre de todos los factores negativos que hay en el área, en el sector. Y más cuando, por ejemplo, esta guerra de pandillas que vemos, todos estamos de acuerdo que esta es una guerra entre grupos delictivos, grupos violentos. Aquí el elemento nuevo es
que el asunto aquí es que ya no es al estilo el salvaje oeste, que se daban los duelos entre los dos que tenían el problema, o el enfrentamiento era entre los que tenían el problema. Aquí paga a los vecinos, paga el perro, paga todo lo que se pueda encontrar. Y esto hace entonces que ya el mensaje aquí ya es de sembrar terror, de sembrar miedo, de mandar una advertencia muy fuerte, independientemente de las víctimas. O sea, los daños colaterales pasan a ser los directos, porque ya no es, a mí no me importa si de repente le disparé. Si formo parte o no formo parte. Va a tomar igual. El vivir en una calle, el vivir en una barriada, te hace ya víctima de una guerra que estás agarrando por indirecta. Gilberto, quiero hacerte una pregunta. Antes que nada, ahí está para que usted participe el código QR. Usted vote. Gilberto, ¿estamos hablando de pandillas o aquí hay una banda organizada? No, ya esto evolucionó. O sea, es más, en un estudio que hicimos de caracterización de las pandillas, se hablaba de esta evolución. Aquí pareciera que los técnicos, o sea, el selva es tan grande que nadie toma los trabajos universitarios, los trabajos de otros profesionales para seguirlo, para aplicarlo. Mira, se hablaba hace 12, 15 años de esta evolución, cómo se iba a convertir esto en dos polos. Hasta hubo una sospecha que se quería repetir o copiar el modelo de las maras. Sin embargo, las maras, eso es otra cosa totalmente diferente, totalmente aparte. Por eso es que están recibiendo el tipo de trato que le están dando en El Salvador. Sin embargo, nosotros todavía tenemos algunos residuos de pandillas muy criollas, muy criollas, pero hay dos polos muy fuertes que sí están ya funcionando a manera de o sea, eso que se conoce como crimen organizado es una corporación, eso lo hace organizado. Claro. O sea, estamos hablando de una acción tipo corporativa con una estructura que, como bien dicen otros profesionales, no depende solamente de que se fue la cabeza principal. No, ya sube otro presidente, como cuando cualquier empresa cae el presidente, sube otro presidente o otro gerente. Entonces, definitivamente, la gran noticia no es que se agarró a la cabeza. La gran noticia es qué se va a hacer con el cuerpo. Gilberto, esto como colonense son olas. Esto en algún momento ha tenido su ebullición, luego baja y vuelve y se alborota el asunto. Es como una situación en espiral que se repite en los años constantemente. Ahora mismo creo que estamos en un proceso de ebullición, pero hubo un bajón. ¿A qué tú crees que obedece este tipo de comportamiento de que se calman, se alborotan? Como patrón. Como investigador social. Ok, mira, y es interesante, porque aquí el tema es que cuando nosotros vemos... Ahí está. A nosotros nos preocupa con el silencio. El silencio realmente es un indicador, un indicativo que hay que tomar, no hay que confiarse, hay que tomar las precauciones y todas las medidas. ¿Qué pasa en esos ciclos que tú mencionas? Primero, ha habido proyectos efectivos que han estado trabajando directamente con los muchachos, con los miembros de estos grupos, con personas con credibilidad, confianza y respeto. Ha habido su momento. Esos momentos no se han repetido porque se cambian las metodologías, se forma la estrategia, se cambia todo. Segundo, ha habido también acciones donde se le ha dado mucha importancia al trabajo con las pandillas para que estos chicos requieran de una debida atención. Sin embargo, también esa debida atención tampoco consiste en mimarlos. Hay una confusión por parte de la opinión pública. Cuando Martín Torrijos habló de manos amigas, no estaba hablando de manos amigas con los pandilleros, estaba hablando de manos amigas hacia la prevención, hacia aquellos chicos que necesitaban y requerían ser visibilizados y ser atendidos por los factores de riesgo en el que estaban ellos rodeados en su comunidad. Lo otro, ha habido una estrategia, cabe recordar aquí al comisionado Mauricio Nelson,
Aquí él aplicó una estrategia en Colón acá muy efectiva y que trataba de dos cosas. En una mano el garrote y en la otra la zanahoria. Es una metodología muy intensa. Sí. O sea, en una mano tienes el carrot y en la otra tienes el stick, el tolete. Entonces, ¿qué sucede aquí? Te portas bien, eres incentivado. Te portas mal, eres castigado. Y la estrategia que él desarrolló fue tan estratégica, tan específica, que logró incidir directamente en la dinámica de las pandillas, mientras por otro lado había un grupo de la sociedad atendiendo todo el tema de prevención. Aquí la apuesta es y en esto somos insistentes. Mira, se tiene que atender en primer plano, en prevención primaria, todos los grupos de niños, jóvenes, adolescentes, en el tema integral. O sea, cuando hablamos integral es todo. En segundo plano, los especialistas, la gente que tiene esa accesibilidad para trabajar con estos grupos, deben desarrollarse, debe apoyar el desarrollo de proyectos de prevención secundaria. Y en el tercero está la prevención terciaria, que tiene que ver con la intervención directa y el trabajo en los centros penitenciarios, acompañando a ese equipo de profesionales que están en los centros, viendo cómo, con los pocos recursos que cuentan, cómo se trabaja este proceso de resocializar a los privados de libertad. Porque si ustedes ven, hay estudios que indican claramente que más del 50% de los privados de libertad, cuando salen, reinciden. O sea, lo que tenemos es un ciclo vicioso y aburrido, porque los tres niveles... Gilberto, no se le ha querido meter la mano. de hecho hay algunos casos que hasta operan desde dentro de las prisiones. Desde las prisiones dan órdenes a veces. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Robbie, eso no es nuevo, Robbie. Lo que sucede es que cada vez ha tomado más fuerza, se comenta más, está comprobado, pero es que todo esto tiene que ver con un tema claro de corrupción, tiene que ver con un tema claro de ineficiencia, tiene que ver con un tema claro de debilidad de un sistema que no tiene la capacidad para poder Gilberto, mantener tenemos el la orden. primera llamada del tenemos día. llamada. Vamos Ok. a recibirla para escuchar la opinión de nuestro Hello Lover. ¿Le escuchamos? Buenos días. Buenos días. Dios los Bienvenido. bendiga y guarde, y Dios bendiga este país para que Amén. tenga días mejores. Así será. Gracias, El compañero. problema que tenemos, primero, es que la ley no acompaña a la policía. Los delincuentes ya se dieron cuenta de que aquí hoy te llevan por un delito, dentro de un par de meses o quizás días te sacan de la cárcel. Las leyes y las cárceles no son un medio de persuadir al delincuente de que no siga delinquiendo. No, las cárceles, ¿qué son? Otro bastión o otra casa para los delincuentes. ¿Por qué? Porque hay armas, porque hay drogas, porque hay celulares, porque ellos es como que si tuvieran una oficina gratuita donde se les da 3 comidas al día, y ellos desde ahí de las cárceles siguen dominando los sectores donde ellos tienen influencia. Es bien interesante lo que Eso- dice. Esto fue lo que le dije La yo a otra, Gilberto ahorita. disculpen, que para terminar, ¿cómo destituyendo custodios es que ya se resuelve el problema en una cárcel? Donde se encontraron armas hace un mes, se encontraron armas hace 2 meses, y hoy se hace una pesquisa y se encuentran armas de nuevo. Por eso, No. querido televidente, es como una curita, como El usted dice, ¿no? teniente y el privado de libertad que murieron merecen respeto. Ahí tiene que averiguarse quiénes meten las armas a las cárceles, y tienen que ir a la cárcel. No que te vamos a destituir porque no sabemos si tú fuiste o no fuiste. No, tiene que llegarse hasta el final en la investigación, porque van a seguir habiendo armas mientras se sigan las cárceles siendo la oficina de los delincuentes y ellos sigan mandando a sus pandillas. Vamos a seguir así. Recuerdo, y discúlpenme ya para terminar, la modelo de Coiba. Mucha gente peleó porque los derechos humanos de los delincuentes, pero ¿qué pasó con los derechos de las víctimas? Exacto. Esa gente que muere todos los días. Sus familiares. Exacto, las víctimas no solo es el que muere, es la familia que queda con ese dolor. ¿Dónde está? Yo recuerdo que hace 40 años
Eddie Vázquez me lo puede corroborar. Nada más en el Vaticano había delincuencia en la ciudad de Colón. Pero ya es en cualquier calle. Es que a eso quería abordar. Es en cualquier calle. Yo sabía que en el Vaticano por ahí no podía pasar. Es correcto, habían Pero sectores. Ahora es cualquier calle de Colón. Lo que pasa, amigo, y Gilberto, y Natalia, y todos los compañeros, que este tema nos apasiona. Pero Gilberto, aquí ocurrió algo. En Carnaval se paró todo. No ocurrió nada, pero antes de que llegara el Carnaval había un caos. Tanto así que la población tenía miedo de lo que iba a ocurrir en carnavales. Pero no pasó nada. Terminando el Carnaval, comienza la locura. Natalia, quería decir algo, Rosetta. Sí, quiero decir algo hace rato. Gilberto, yo también soy colonense y me llena de indignación y de dolor la situación que se está dando. Hay mucha percepción de inseguridad y es lo que yo te quiero decir. El ocio es el peor enemigo de la juventud y de la sociedad, pero al fin y al cabo, si no hay ninguna clase de programa para poder alejar a estos jóvenes de la violencia, no funciona y no hay manera de erradicarla ni tampoco de controlarla. ¿Por qué? Porque el joven que está en la calle está viendo que fulanito se gana la vida fácil, recibe billete fácil y vive genial y al fin y al cabo dice, ¿yo por qué no puedo tener esto? Entonces, ¿cuál sería la solución para poder calmar esto? Porque ya no se está dando solamente en la misma ciudad de Colón, sino que esto está recorriendo hasta la carretera. Tiene que ver también con los padres. Es como si fuera un virus que se va contagiando. Claro. Y es aquí donde decimos nosotros, Dios mío, ¿cómo podemos alejar a la juventud de tanta violencia? Y cómo los padres pueden tener control de lo que hacen sus hijos también. El control. Sí, ya también con la tecnología, ya también, o sea, ven otra cosa. Como lo dijo el televidente, Gilberto, los crímenes en el casco, tú sabías y tú lo podías localizar. Pero ahora la cosa migró a la carretera. A la carretera, estamos hablando para los amigos televidentes, fuera de las 16 calles de Colón, Sabanita y todo eso se le llama carretera. Es que una familia... Desde los Cuatro Altos para atrás. Esto se movió. No, Eddie, y también otra cosa, una familia que tranquilamente vaya a un parque o vaya a una cancha a disfrutar, a recrearse, va a andar insegura, porque no sabe en qué momento te llega una bala. Exacto. Y lastimosamente juzgan entonces que Colón entero es así, cuando en Colón hay gente buena. Claro que sí. A ver si Gilberto le puede responder a Rosetta lo que le preguntaba, cuál era entonces la solución, y te hago una pregunta bien interesante que me gustaría saber tu opinión. Gilberto. A ver. Ajá, si le puedes contestar a Rosetta lo que te preguntó. ¿Cómo no? Sí, porque yo capté 5 preguntas. O sea, es que ustedes son un petardo, un batido, una licuadora. Miren. Hay una cuestión con el primer tema. Es bien interesante el primer tema. Si ustedes miran las comunidades, ¿qué tienen las comunidades nuestras? Y vamos a sacar a Colón específicamente porque es un perfil que lo podemos ver en la República de Panamá. ¿Qué tienen nuestras comunidades, nuestros sectores populares? Uno por un lado. Si ustedes miran nuestro centro penitenciario, ¿qué tienen? ¿Cómo son? Entonces, ¿cómo se sostienen? ¿Qué es lo que hace que allí ocurra algo? Entonces, cuando estamos viendo las condiciones, solamente con ver de por fuera, un centro como Nueva Esperanza, ustedes no pueden pensar, es prácticamente imposible pensar que allá adentro está ocurriendo algo bueno. Gilberto, tenemos una llamadita, Gilberto, para continuar. Hello. Hola, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, bien. Es una pregunta que en realidad esto nos preocupa a muchos de nosotros. Mira, hace unos par de semanas hubo la balacera dentro de las cárceles y al día siguiente hicieron requisición o tal vez de una vez y encontraron no sé cuántas armas. Mi pregunta va directa a la gente de ellos mismos. ¿Cuándo vuelven a hacer otra requisición? ¿Hay que esperar la balacera? Porque hasta donde yo me acuerdo, hay balacera, hay muertos, heridos y se hace requisición y más nunca se hace requisición y siguen entrando las armas. Ya sabemos que ya hicieron requisición, vamos a ver cómo metemos las armas, pero las requisiciones jóvenes se debe hacer toda la semana, no cada vez que haya un muerto o un herido dentro de la cárcel. Qué interesante su aporte, muchísimas gracias al Hello Lovers. Gilberto, la pregunta que yo quería hacerte es que fue viral el hecho del dime que te diré, el intercambio de petardo, no sé cómo llamarlo, intercambio de bomba nuclear entre Bukele y Petro, presidente de El Salvador y de Colombia.
Y en una parte decía uno que de la manera en que lo estaba haciendo es que había una disminución en cuanto a las pandillas y a la delincuencia allá. Y por otra parte se decía que era la universidad, que en efecto, obviamente, yo creo que Petro se refería a la historia de Colombia. Y en el caso, ahora tú puedes pasear por Medellín. Ahora Medellín, de hecho, es un lugar turístico. Antes estaba imperado por fuerzas mayores. Entonces, en esa disputa, porque cuando ves los mensajes de texto, Gilberto, yo no sé si te has dado cuenta, muchos de los panameños dicen, deberíamos tener un Bukele, esto de aquí a allá. ¿Qué opinión te merece ese tipo de opinión entre dos mandatarios, de dos presidentes de dos países, con obviamente? Dos conceptos diferentes. Claro, con dos conflictos diferentes, pero en épocas diferentes también. Bueno, es obvio una cosa. Petro, como de una izquierda moderna, una izquierda que él está también inventando, es muy progresista. En ese sentido, él sí está siendo muy abierto al tema de poder trabajar con la gente. Y para eso se están blindando. O sea, Colombia está sufriendo una transformación social muy interesante en todos los sentidos. Obviamente, yo estoy seguro que muchos panameños acá tradicionalistas no quisieran saber de un Petro en Panamá, mucho menos con el tema LGTB, cannabis y otros. Entonces, definitivamente no sorprende que Petro le llame la atención a Bukele, que es de derecha, una derecha muy progre también, muy progresista, de donde él está enfocado a toda la debilidad que demostró el sistema salvadoreño en el manejo con las maras. Las maras estaban prácticamente, eran administradores de la economía, de la política de El Salvador. Y él como presidente asume directamente enfocarse que el problema con El Salvador, el problema en El Salvador eran las maras. Desarrollar el turismo, desarrollar cualquier progreso en El Salvador tenía dependencia directa de lo que la mara definiera. Entonces, hasta la economía con el tema de las mesadas, todo eso lo controlaban las maras. Al él apuntar a las maras, definitivamente iba a haber un cambio en todos los sentidos. ¿Y cuál es? ¿Por qué esa humillación que tiene en esa megacárcel? Para demostrarle a la sociedad que ellos no eran ningunos invencibles, que ellos no eran con más cara pintada y rayada que tuvieran. No, son detrás, son hombres miedosos, son hombres vulnerables, son hombres temerosos, son hombres débiles. Y eso es lo que le está demostrando. ¿Y funciona? ¿Funciona, Gilberto? Psicológicamente va a funcionar, porque muchos de ellos van a darse cuenta, empezando por el primer error que cometieron fuertemente fue haberse deformado la cara con esos tatuajes, que realmente lo que mandaban era el mensaje que eran seres de mujer. Claro. Gilberto, quiero hacerte una pregunta un poco fuerte. Estoy segura que vas a pensar un poquitito en responder. ¿Debe una madre entregar a su hijo pandillero? ¿Una madre entregar a su hijo pandillero? Sí. ¿Debe una madre hacerlo? Sí, porque saben, miren, prefieren ver a su hijo preso que muerto. Las que más sufren y lloran y no duermen y andan buscando como locas la solución a que su hijo deje la pandilla son las madres. Y si los chicos vieran lo que sufre su madre por estar ellos en esa actividad delictiva, yo creo que cambiarían de opinión. Sin embargo, ¿qué sucede? Al principio ustedes lo mencionaron en una de las preguntas. El rol de la familia. Si los jóvenes, las pandillas se están tomando a los jóvenes, oigan, es porque no hay un adulto responsable. Sí, pero no hay base fundamental. Hay hogares que simplemente falta la mamá o falta el papá o están criados por el abuelo o los niños son rebeldes, los jóvenes son rebeldes, no hay control. Aguanta. A veces hay padres Yo también. vengo de una familia así. Sí, lo que pasa es que también hay padres a veces que ven que el hijo le está previendo, que le está trayendo cosas a la casa y prefieren simplemente montar la ola y no ponerle un alto a esto. ¿Me entiendes? Si tú sabes que tú tienes un extracto social bastante difícil y tú ves que tu hijo te está llegando con televisiones nuevas a la casa, que está teniendo Pero plata. a los 12 años, Robin. A los 12 años. Tú sabes que algo mal está pasando A los allí. 10 años y tú ya te quedas empieza, o sea. callado porque estás viviendo de eso también. Gilberto, Ojo, ¿funcionaría esa mano tipo Bukele aquí en Panamá?
Mira, aquí hay una situación y lo aplicó a finales de periodo Mireya Moscoso con mano dura. Pero mano dura se basó en una ley que estaba enfocada a todo lo que pareciera pandillero, o alguien que señalara al otro como pandillero o se autoseñalara, automáticamente entonces tantos años de cárcel, automáticamente. ¿Qué sucede? Los centros se llenaron de pura gente señalada por mano dura y definitivamente hubo mucha violación de derechos humanos, mucha. Solo, por ejemplo, un chico tatuado o que un enemigo de ese chico dijera, él es pandillero, él fue el que mató, él fue el que disparó, automáticamente era encerrado. ¿Y qué sucede? Esa violación de derechos fue más fuerte de lo que podía contemplarse, cuánto tiempo podían pasar privados de libertad. O sea que tuvieron que salir porque era injustificado. Cayeron muchos inocentes y me consta, miren, no todos los pandilleros, una pandilla puede tener 30 miembros, pero de esos 30 no todos son calientes. Hay muchas personas desorientadas, buscando protección, buscando apoyo. Por eso es importante que lo digas como investigador social. Buscando hasta calor familiar. En su vida han disparado. Son mensajeros. Su único delito es formo parte de la pandilla tal. Pero realmente esa es su familia. Sí. ¿Ven? Entonces, para poder hacer este tipo de trabajo, de intervenirlos, hay que mantener un balance con lo espiritual, lo social, lo laboral. Porque aquí no es una cuestión de que uno lo va a tener y lo va a engordar. Hay que ponerlo y a ellos les gusta trabajar, debidamente llevado el proceso. Tenemos televidente en línea. Gilberto, vamos a escuchar qué quiere decir. Hello. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, saludos a todos. Bueno, bastante preocupante lo que se está hablando y hay algo que quería como aportar porque ya prácticamente el caballero ahí ha dicho casi todo lo que quería decir. Bueno, las comparaciones en realidad son dolorosas, pero sería bueno copiar lo que está pasando en El Salvador, mirarlo bien con lupa, darle un tipo de presupuesto, porque a fin de cuentas todo esto es una cadena. El poco empleo que existe ahora mismo da paso a todo esto. La educación que tenemos, hay que ser honesto, no es buena y en realidad eso es lo que está abriendo todo este abanico de delincuencia que existe ahora mismo. Y cada vez que escucho de que los padres que están haciendo con sus hijos, bueno, resulta de que ya han pasado bastantes generaciones en donde hay padres educando maleantes. O sea, un padre maleante educando a otro maleante no va a dar ningún resultado. Y eso es lo que está pasando con las pandillas. O sea, los maleantes se están haciendo padres. Y bueno, que se dé un poco más de presupuesto a todas estas cosas que de verdad se deben fortalecer, que son el empleo, la educación. Creo que serían cosas que aportarían en realidad y hacer Pensé que no se quería hablar mucho en televisión de qué está pasando en El Salvador precisamente por lo de las comparaciones, pero es bueno observar hacia allá. Claro. Gracias. Claro, Buenos días. claro. Muchas gracias. Gilberto, una consulta. ¿Qué se debe hacer entonces con estas personas que están dentro de la cárcel? ¿Cuál sería la propuesta de un plan para volver a resocializarlo y volverlo a integrarlo a la sociedad? Sin que vuelvan nuevamente a ser reincidente con el pandillismo. Roy, primero, por ejemplo, en el caso de Colón, hay que tumbarnos la esperanza. Eso no es un centro penitenciario. Eso originalmente era un depósito. Ok, hay que tumbarnos la esperanza. Segundo, una heladería, una cold donde storage. se guardaban todo lo que proveía todos estos supermercados gringos. Era un depósito refrigerado que nos dejaron los norteamericanos. Y allí sí, lo metieron. Sí, correcto. Sí, y así se ha quedado. Porque es que imagínate, Gilberto, ellos entran, pero pueden seguir operando desde adentro de la cárcel. Y es como que si mínimo están afuera todavía. Tienen celulares, tienen armas, se contactan con los pandilleros afuera. Entonces, ¿de qué sirve que estén allá adentro si todo está pasando igual? 8:40 AM, tenemos otra llamada de Hello Lover en este momento, Gilberto. Sí, muy buenos días. Buenos días. Excelente. Como dijo la otra llamada, ya Gilberto ha dicho todo lo que yo podía opinar, pero hay un detalle también aquí con nuestro sistema carcelario. A veces entran muchachos ahí por tontería, un hurto, una cosa,
y se convierten en animales allá adentro. Porque el hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles, ahí no se arregla a nadie. Exacto. Ahí nadie trabaja, ahí no le enseñan nada. En El Salvador, esta cárcel nueva, como es el otro, es admirable ver eso. O sea, ahí ya no va a haber hacinamiento, hay lugares para que ellos aprendan algo. Los familiares tienen que pagar por ello. Aquí vamos a tener un sistema de que todos con la misma ropa, el mismo uniforme, el mismo corte, la misma comida, no que a mí me traen porque tengo plata, a mí me traen chuleta, yo tengo estufa dentro de la cárcel, tengo nevera, yo cocino, yo hago, o sea, todo ya esté por igual. Y pienso que pudiera cambiar un poco y que no era tanto hacinamiento y que ellos trabajaran ellos por su jabón, por su pasta de dientes, por algo, por el ocio. En los tiempos de antes, de Torrijos, salían a chapear, salían a estos. Entonces, eso también le cambia la mente a ellos, porque están metidos ahí todo el día. Es que, ¿cuál es la propuesta? Exacto. ¿Cuál es la propuesta interesante que se les tiene afuera o dentro o paralelo al sistema? ¿Cuál es esa propuesta que dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de ser delincuente o voy a dejar de robar para entonces ser esto? Porque las repercusiones no valen lo que Pero es es mi que no vida o lo que yo puedo conseguir. Por eso, gracias al televidente, no hay nada atractivo versus la situación cuando tú de repente estás en las redes sociales y ahí, hola, soy un deportista, hago esto, o ves a deportistas en la calle con un Pidiendo cartelón apoyo. pidiendo plata y que somos el equipo tal, nos puedes apoyar para ir a viajar. O sea, ¿en serio? No hay respaldo. O sea, ese es Panamá. Entonces yo pienso como Gilberto, no estamos organizados. Yo pienso que esto tiene que ser bien rígido, el hecho de prevenir, no puede ser así medio light aguadito. Si vas a hacer una prevención, hazla fuerte, que tenga un impacto realmente, que le dé seguimiento gobierno tras gobierno y no solamente al joven que está descarriado. Lastimosamente tienes que dar impacto y seguimiento a la familia. Claro. Sí, porque como dijeron los televidentes, el papá, el abuelo, los primos, todos. Sí, Están y en el que esto barco. sea algo integral y al Son fin y al padres cabo, de peladitos. verdad, Sí, claro. que Eddie, es de admirar porque hay muchas familias que salen adelante siendo una mamá soltera que aleja a su hijo del entorno y le hace una realidad o hasta una burbuja donde el niño sobresale a pesar de lo que hay a su alrededor. Lo dijo una oyente Igual- hace un claro, par de así años. mismo, María. exactamente, ¿Te acuerdas hace que un par de la meses. que dijo del fútbol con el pelado Sí, que no la va a es salir? posible, pero es un compromiso y responsabilidad de cada casa, de cada padre, abuela, mamá. O sea, de verdad, es difícil, pero se puede lograr de poco a poco. Pero la sociedad también tiene que comprometerse y las autoridades, Pero de hecho, el tú gobierno, puedes y que tener- haya apoyo Roselita. en lo deportivo, en lo cultural, la música, Entonces, educación, tú puedes etcétera. tener de repente una mamá que está ahí contigo jalándote, Pero tú pero sales. sientes la ausencia de tu papá en tu vida porque tienes un problema como joven y resulta que encuentras ese padre en la calle, ese padre que te suple, que tú quieres, no más, no quiero que mi mamá siga trabajando, piensa erróneamente en las cosas en vez de seguir el proceso, que es estudio, voy a la universidad y trabajo. No, quiero resolver a mi mamá ya, que tenga una buena vida, que tenga un televisor, que tenga un aire acondicionado. O sea, esa es la mentalidad de la actualidad. Gilberto, seguimos contigo. Miren, este es un sistema tan hipócrita, así como es el tema de la discriminación, así como es el tema... Miren, ahorita nos estamos preparando porque tenemos que mandar un mensaje de que el lunes nuestros niños no vayan a la escuela rapados y las chicas vayan con el cabello alisado, porque ya hay una amenaza de que trenza no, afro no, y todo este tema con el asunto de la identidad cultural. Es un sistema tan hipócrita que cuando vemos, nos cuestionamos el sistema penitenciario, pero cuando vemos esos centros, cómo funcionan, los recursos, la capacidad profesional, qué tan motivada, qué tan incentivada está, decimos, pero ¿qué esperemos? ¿Qué vamos a esperar que algo bueno salga de allí? Y los que trabajan allí y hacen un esfuerzo sumamente sobrehumano para poder lograr que un privado de libertad definitivamente salga resocializado. Eso no es fácil, y pasa en las comunidades. Cuando vemos, es más, yo tengo un ruido tremendo con esto de las chicas de la selección femenina de fútbol, porque ahora que son campeonas, Así es. o sea, que van para el mundial, la han descubierto, pero si ustedes ven, todas viven en sectores populares, la mayoría, y humildemente. Entonces, ahora viene el regalito de la casa, el carro y todas las comodidades. ¿Por qué eso no empieza? No tiene que haber una medalla de oro de por medio para que sean motivados y continúen. Es que a eso voy, en cuando- sueños.
llegar a un... A eso voy, Tienes que Gilberto. ganar para poder Cuando- que no te den notoriedad. Cuando quieres motivar a un chico que salga de la delincuencia para meterse al deporte, aunque al chico le gusta el deporte, porque el panameño Y que tiene tenga algo. potencial. El panameño tiene algo, el panameño le gusta el deporte, y para ser un país tan pequeño, que seguimos contando con 4 millones de habitantes, y dentro de ellos extranjeros, tener todos los deportistas que tenemos, buenos deportistas, porque, ojo, aquí hay beisbolistas peladitos Claro. que no están en Panamá, que están en grandes equipos afuera. Lo que pasa es que si no hace revolución, entonces no existe. Pero las chicas de flag, que son una campeona, o sea, nuestra futbolista, hombres, Tienen que hacer campañas de donaciones para poder conseguir los tiquetes y las estadías y Pero todo por lo eso demás. el panameño sí está interesado en el deporte. Ok. No hay oportunidades. Pero así a las miren, uñas. Y miren, y siguiendo con mi listado de la hipocresía, con el tema este de lo que es el trabajo con los jóvenes. A los jóvenes realmente el tema de mantenerlos incentivados, motivados, desarrollándose para que el tema pandilla, mira, los países donde esto no es tema, los chicos están produciendo a montón. Nosotros acá tenemos la gran oportunidad, porque la mayoría de nuestros jóvenes no están interesados en ser pandilleros. Yo no voy a manejar esa tesis que las pandillas se están tomando Panamá. Al contrario, hay muchos grupos, pero lo que sucede es que el mismo sistema se sabotea, porque no canaliza los recursos debidamente para que esos jóvenes que están allá afuera, que están pensando en ir a la escuela, que están en organizaciones, que van a la iglesia, se sientan motivados. ¿Cómo es posible que un grupo de iglesia, para hacer un convivio de esto de verano, tiene que ver quién le regala el bus, quién le regala la comida, quién le regala... ¿Y cuál es la idea? Ir a pasar un rato entre ellos espiritual y pasarla bien sanamente. Gilberto, te quiero hacer una consulta, una pregunta un poquito comprometedora. ¿Crees tú que el tema actualmente en Panamá, con todo lo que son los derechos humanos, está correcto o debe hacerse una reforma en este tema? Mira, los derechos humanos son los derechos humanos. Cada quien, ¿sabe cuándo a la gente le molesta el cumplimiento de los derechos humanos? Cuando le afecta a ellos. Cuando no le toca. Ajá. Mientras no le toque, lo voy a criticar. Pero ¿cómo le Pero explicas eso a cuando una persona que acaba de perder un familiar? Una persona inocente, una persona que su esposo era el sustento de su familia. Ahora esa persona va a tener que comer en su casa. ¿Dónde están los derechos humanos de esa familia? Entonces, ¿cómo tú ves esa parte? Es lo que dice Gilberto. Vamos a decirlo. Cuando le afecta Ajá. a la persona, ahí es donde estoy. Le va a llegar. Ahí es donde ¿Crees llega tú la que cosa. ahí, o sea, hay algo que tú crees que se debe modificar, que se debe ajustar? ¿Cómo podemos ver esa parte, Gilberto, como tú como Robin, investigador que eres? Robin, es que los derechos humanos no tienen selección. Todas las partes tienen derecho. Nadie se queda sin derecho. El asunto aquí es que si las víctimas no se le está cumpliendo con la parte de resarcir, de amortiguar, de cumplir, obviamente se le están violando sus derechos. Lo que pasa es que aquí la víctima ha tomado una posición y lamentablemente, y ojalá que con esto hagan un despertar, tienen que reclamar y pelear por el derecho que le corresponde como víctimas. No es decir, esa típica conducta de que por qué a él le dieron más comida que a mí. No es ponerse en celo, o no es decir que yo soy más valioso que el otro. No. Es reclamar su derecho. Aquí nadie se puede quedar sin el cumplimiento de sus derechos. Esto no es una cuestión exclusiva de quien lo está reclamando. Todos lo tenemos. Recuerden que el mío empieza donde termina el del otro. Entonces, en eso estamos nosotros. Lo que sí tenemos que estar claros es que no debemos enfocarnos, que estamos como en un torbellino, en algo que nos tiene ofuscado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Eddie. ¿Por qué? Porque en carnaval todo el mundo estaba feliz, alegre. Hasta gastaron plata que ahora andan buscándola. Pero aquí el asunto es que tenemos que reconocer que si no se están atendiendo las cosas debidamente, es difícil cuestionarlas. Yo soy un crítico frente al sistema porque no se están atendiendo las cosas. En todo, quiero que sepan, no dejo nada por fuera. Hay un televidente que quiere conversar. Le damos la bienvenida, decimos hello. Hello. Hello.
Buenos días, un gusto saludarlos a todos. Igual, Saludos. bienvenido a Hello. Primero quiero felicitar al señor que se encuentra ahí porque veo que él tiene mucho dominio de su provincia, la conoce. Y tengo una pregunta, pues quiero saber si el gobierno lo ha tenido a él en cuenta como una persona que conoce tanto sobre su problemática, si él se ha vinculado o a él lo han vinculado en proyectos para que ayude a su comunidad, porque siento que él conoce mucho de su problemática. Así es. Esa es una pregunta. La otra quisiera como cortar una parte que, a ver, pienso que cada país tiene sus leyes. Uno no puede pretender dizque traer culturas o empotrar culturas de otras partes porque cada país tiene su política, sus leyes. Porque aquí, por ejemplo, trayendo a colación los presidentes que han tocado en el tema, Panamá tiene unas leyes, entonces me explico, aquí hay una asamblea, aquí hay unas normas, entonces los presidentes no legislan solos, o sea, los elegimos, pero ellos también tienen otros entidades que intervienen en el proceso. Yo soy de Medellín. Yo viví una época muy dolorosa, a veces la gente señala mucho al extranjero, nadie sabe por qué le tocó salir a uno de su país. Claro. A mí me tocó una situación muy difícil, yo soy de Medellín, pero hoy en día puedo sentirme muy orgulloso por lo que se ha alcanzado. Y yo les voy a decir que fue también una parte que ayudó mucho, es que la gente se involucró. Yo creo que aquí no es solamente decir que el problema es de la provincia, sino que la empresa privada, mire, allá está la zona libre. Yo me pregunto, o sea, ¿dónde están los empresarios de la zona libre? O sea, ¿qué cosas hacen por la juventud? ¿Cómo los involucran? Allá, hace poco aquí pasaron un documental que se llamaba Medellín como una gran cancha, y es lo que se logró en las comunas. Claro. Con tener canchas deportivas, con vincularlos a ligas, cómo el deporte los empezó a involucrar, cosas culturales. Hoy en día, si usted va, por ejemplo, a la Comuna 13, los mismos muchachos que eran sicarios son los que te dan los recorridos, te dicen cómo ellos salieron. Entonces yo creo que no es empotrar cultura, pero sí conocer un poco las problemáticas y vincularse. O sea, y no Medellín no hizo una mega cárcel. Medellín le dio la vuelta a la situación. Se transformó. Pero que la gente dice que se involucró. Por eso. Gracias por su llamada, compañero. Gracias a nuestro televidente. Gilberto, él te hizo una pregunta bien interesante. ¿El gobierno o gobiernos anteriores te han tomado en cuenta sabiendo su conocimiento, claro, su experiencia, tu investigación y demás? Mire, yo no soy teórico, pero soy investigador, no soy teórico. Ajá. No, he formado parte de buenos proyectos. Es más, uno de los que más está sistematizado, que es Por una Esperanza, esa tranquilidad que ustedes ven en San Felipe. Ese compartir y ese respeto a los turistas, eso no fue por combustión espontánea. Ese es un trabajo que vinimos realizando primero como Ministerio de Desarrollo Social y posteriormente junto con la empresa privada. Los empresarios del casco se unieron para financiar un proyecto de atención a las pandillas. De allí hasta salió, y ustedes lo han pasado por reportaje, grupo de pandilleros que son guías turísticos. El primero que empezó esa fiebre fue Rubén Blade con los asistentes al turista. Apenas se fue Rubén Blade, le quitaron el presupuesto, todo se cayó. O sea que esto, vuelvo y repito, este es un sistema súper hipócrita. Y no tengo ningún problema en denunciarlo tal, porque aquí las cosas se creen en el maquillaje, en la curita, pero no se toma en serio. Yo puedo hablarle de 3 experiencias distintas, con 3 periodos distintos, donde solo por terminar el periodo decían, no, este proyecto es del pasado, esto va para la basura, nosotros vamos a inventar el nuestro. Y de 5 en 5 no se puede Claro. continuar. Gilberto, muy interesante. Gracias hasta aquí por ese tema, pero queremos que te